Amén. ¿Cuánto este día quieren aprender? ¿Cierto? ¿Cuánto necesitan aprender? Eh, en la medida en la que nosotros aprendamos, vamos a ir creciendo, obviamente, ¿cierto? Pedro nos dice, como niños recién nacidos, anhelen la leche espiritual no adulterada, que es la palabra. Amén. Entonces, puede ser que algunos llevan 100 años, 200 años en la iglesia y probablemente aún son recién nacidos. Yo también me considero un recién nacido porque, o sea, no es que uno se compare, pero obviamente uno tiene modelos, ¿cierto? Uno escucha a tal hombre de Dios, a tal mujer de Dios, y uno dice, a este nivel estoy. O ve a Cristo y ve todo lo que tiene disponible, ¿cierto? Entonces, el Señor esta semana ha estado planteándome una inquietud o una pregunta. Entonces ha surgido eso en mi corazón de que quiero ser un hombre exitoso. Yo quiero ser un hombre exitoso. Pero es ahí donde el Señor me planteaba, ¿qué es el éxito para ti? Y hermano, yo sé que si llego a ese nivel que anhelo en lo espiritual, y yo sé que para algunos eso va a ser como, oh, es exitoso porque es usado por Dios. Y yo sé que todo hombre que es usado por Dios, que llega a un nivel potente en Dios, yo sé que ese uno es un hombre o una mujer que va a ser muy requerido en las naciones, ¿cierto? En Argentina tienen ahí los ejemplos de Carlos Anacondia. Fue un hombre que llegó a un nivel espiritual potente y a un nivel que requiere la iglesia para poder ser edificada, bendecida, fortalecida y para que la iglesia pueda llegar a su propósito. Entonces ese hombre ha estado en Taiwán, usted ve videos que ha estado en los países más raros que usted se puede imaginar. Japón, no sé si hay un japonés aquí, no se ofenda, no le estoy llamando raro, pero uno sabe que todo hombre que realmente usado por Dios va a ser requerido y va a tener invitaciones y va a viajar por las naciones y cosas así. Pero a lo que yo me refiero con éxito es, hablo en lo personal. Quizá usted también ahí puede decir, es cierto, Pablo tiene razón con eso, yo también anhelo eso. Pero a lo que voy con éxito y ser un hombre exitoso es amar a Dios. Y es lo que el Señor dijo en Deuteronomio y también lo volvió a decir en los Evangelios. Amarás al Señor tu Dios, ¿cierto? Con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente. Y ahí donde el Señor como que me quiere acorralar. Pablo, esa es la meta de tu vida, es el éxito de tu vida. Pero si en alguna manera también ese tipo de amor nosotros lo pudiéramos medir en una manera en la cual usted y yo, con nuestra mente, ¿cierto?, tan limitada comparada a la mente de Dios, si hay alguna manera en la cual nosotros pudiéramos medir ese tipo de amor, por ejemplo, a ver, ¿cómo podemos medir lo que dice la palabra con respecto a Cristo de que Él es la imagen del Dios invisible? ¿Cómo nosotros podríamos medir? Podríamos decir quizás se parecen los ojos, en el pelo largo, en la barba. Quizá aquí muy pocos han visto a Cristo cara a cara, pero obviamente los evangelios nos muestran que a través de cómo el Hijo de Dios se manifestó, Él fue esa imagen del Dios invisible. Entonces nosotros podemos medir
a un nivel que nosotros podemos entender de que Él era la imagen, el Hijo de Dios, por lo que Él hacía, por lo que Él decía, ¿cierto? Por sus obras. Por eso Jesús dijo, no solamente crean a las palabras, sino también a las obras. Entonces, justo hoy día me encontré con este versículo de Lucas 10:25, donde habla del buen samaritano. O sea, esto es como una introducción al buen samaritano, pero en realidad, si usted en su Biblia, si tiene su Biblia ahí, eh, como subtítulo le colocan preguntas sobre la vida eterna. Entonces aquí dice que cierto intérprete de la ley se levantó para poner a prueba a Jesús. Amén. Para poner a prueba a Jesús. Maestro, rabí, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y también a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Aquí en el versículo 30, donde Jesús eh, nos puede dar un entendimiento acerca de mejor de aquello a lo cual se refería, ¿cierto? Porque a veces nosotros pensamos, amar a mi prójimo, tengo que, no sé, como tener un amor por todo, por mi vecina, por mi primo, por si voy en el metro, si voy en el subte, si voy en el cole, amar al que va a mi lado, pero Jesús en lo práctico puso una medida y es lo siguiente. Jesús dice que cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores o delincuentes o hombres malos o terroristas, bueno, los cuales después de despojarlo, quizás, ¿cierto? Le robaron sus pertenencias, su dinero, su ropa, y darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino. Amén. Y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Un sacerdote, imagínense, un sacerdote. Del mismo modo también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión. Entonces ahí vamos viendo cosas claves de lo que significa eh, ese mandamiento, ¿cierto? De amar al prójimo. Pero cierto samaritano, como dice acá, que iba de viaje, llegó a donde él estaba, cuando lo vio, tuvo compasión. Ahí hay dos cosas importantes. Solamente vamos a tener compasión si vemos como Jesús ve. Acercándose, le vendó sus heridas, derramó aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídelo, y todo lo demás que gaste cuando yo regrese, se lo pagaré. ¿Cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? El intérprete de la ley respondió, el que tuvo misericordia de él. ¿Qué dijo Jesús? Ve y haz tú lo mismo. Y necesito esa introducción para el tema de hoy día, el cual se llama, salud, voy a tomar cafecito, los dones del Espíritu Santo. ¿Ya? No sé cuánto aquí han escuchado
predicaciones en contra de los dones, en contra del poder. Yo sí. Bueno, por un lado está el cesacionismo, ¿cierto? Cierta creencia, cierta postura de algunos teólogos, estudiosos, predicadores que dicen que después de la muerte del último apóstol ya no existen los dones apostólicos, los proféticos, y menos los dones del Espíritu Santo, los milagros, la lengua, las sanidades. Eso es totalmente diabólico. Pero también me he encontrado muchas veces en Instagram extractos de video donde hablan en contra de los dones. Y yo digo, pero esta gente no lee la Biblia para hablar en contra de los dones o el poder de Dios. A mí personalmente, en una iglesia en la que estuve también me decían, tú andas detrás de señales, tú andas detrás del poder, tú... Y yo en mi cabeza no cabía en esas críticas, no podía entender, no podía entender a esa gente. Pero hermano, si usted va a 1 Corintios 12:1, Pablo comienza diciendo, en cuanto a los dones espirituales. Bueno, si hiciéramos un, un estudio más profundo, ¿cierto? Ahí, esa palabra dones, algunas personas la agregaron, entonces debería decir en cuanto a los asuntos del espíritu, en cuanto a lo espiritual, o mejor dicho, en cuanto al Espíritu Santo, mejor dicho, ¿cierto? Hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. También me gusta eso que coloca ahí el apóstol Pablo. Dice, hermanos, es decir, esto está abierto a todos los hijos de Dios. No quiero que ignoréis, no quiero que ignoren este asunto, o sea, quiero que lo entiendan bien. Más adelante en 1 Corintios 12:4 dice, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Amén. Hay diversos dones o hay repartimientos, hay diversidad también, otras traducciones. Pero hoy día me puse a buscar esa palabra, ¿qué significa diversos, diversidad, repartimientos? ¿Sabe lo que quiere decir? Extenderse de un lado a otro. O sea, más que decir como variedad o distintos tipos de dones, en sí esa palabra nos quiere decir eso, extenderse de un lado a otro. Y nos habla de esa elección de Dios de impartir sus soberanas dotaciones de gracia o dones a su pueblo para que su pueblo se extienda de un lado a otro. Entonces los dones del Espíritu Santo son una medida, son una forma de ver si realmente la iglesia se está expandiendo, se está extendiendo, porque carnalmente es muy fácil hacer eso. Ya, compramos una radio, compramos un canal de televisión, em, compramos un bus, no sé, para movilizarnos, pero una cosa es tener una expansión espiritual, un dominio espiritual, ganar influencia espiritualmente. ¿Y cómo se logra eso? Con los dones del Espíritu. Amén. Lo otro también que es importante es, y le voy a leer unos versículos ahora, pero he leído muchas definiciones de los dones del Espíritu, pero cuando leí todos estos versículos, recibí otra definición. Y esta definición sería, los dones del Espíritu son la obra, el trabajo, la manifestación de Dios trabajando en unión, en conjunto. 1 Corintios 12:7 dice, a cada uno se le da
una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Es decir, aquí está, en los dones del Espíritu, aquí está la manifestación del Espíritu, o sea, Él está involucrado. Él es el que manifiesta los dones. Hebreo 2:4, Dios testificó junto con ellos, es decir, con los apóstoles. Dios testificó junto a los apóstoles el Evangelio. ¿Y cómo testificó Dios? Dios no descendió, el Padre no descendió en persona, es decir, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado, crean en el Evangelio. No, dice que Dios testificó junto con ellos por señales, por prodigios, milagros y por los dones repartidos del Espíritu Santo. Amén. Entonces aquí tenemos al Espíritu Santo manifestando los dones y al Padre haciendo esa obra de dar testimonio. ¿Y cuál es la obra del Hijo? ¿Cuál es la obra de Jesucristo el Señor? Mateo 16:18. Aquí es donde surge esta pregunta de Jesús a los discípulos en Cesarea de Filipo, donde dice, ¿quiénes dicen los hombres quién soy yo? ¿Cierto? ¿Qué decían los hombres? Jesús es Elías, es Jeremías, es Ezequiel, es Isaías, es Juan el Bautista que volvió de los muertos. Después le pregunta a sus discípulos, ¿y vosotros quiénes dicen que soy yo? Pedro recibe la revelación, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Y ahí donde Jesús dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Y por qué sé que este versículo está relacionado con los dones del Espíritu? Porque Pablo en 1 Corintios 14 dice que tenemos que abundar en los dones, especialmente los que son para edificación de la iglesia. ¿Cierto? Dice, el que habla en lengua se edifica a sí mismo, pero el que profetiza edifica la iglesia. Entonces, ¿cómo Jesús edifica la iglesia? Por medio de los dones del Espíritu. Entonces, en los dones del Espíritu tenemos a Cristo edificando su iglesia, a Dios dando testimonio y al Espíritu con su presencia manifestándolos. O sea, cada vez que usted vea un don del Espíritu, el Espíritu está ahí. No es algo separado del Espíritu, eso es imposible. Los dones del Espíritu no se pueden imitar. Usted no puede ver a Tibi Joshua y mover la mano como él la mueve y obtener el resultado que él tenía. O pegarle la cabeza a la gente y creer que va a tener el mismo resultado. Quizá le va a dejar un dolor de cabeza, pero el paralítico no se va a levantar. Lo siguiente es, vamos a ir a 1 Corintios 14:1. Acá Pablo dice, esfuércense en seguir el amor, amén, o perseguir el amor, dicen en otras versiones. Eh, una vez busqué un libro que tengo los- sobre el texto griego, y ahí dice perseguir, como si estuviera en una casa, como si fuera una leona persiguiendo un ciervo, ¿cierto? A ese nivel Pablo está colocando ahí perseguir el amor. O sea, tener hambre del amor de Dios y perseguirlo. Lo siguiente es procurar los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Pero yo sé que muchas Biblias dicen eso, la palabra procurar. Pero acá la versión NBI dice, ambicionen los dones del Espíritu. Ambicionen. Entonces se dan cuenta que la Biblia nos insta a tener una ambición santa. ¿Por qué? Por los dones.
Entonces cualquier maestro, cualquier predicador que diga, no busquen los dones, no busquen eso viene por añadidura, no es, no es tan bíblicamente correcto. Pablo, ¿qué nos está diciendo? Ambicionen los dones espirituales. Y miren, esa palabra ambicionen en griego es celo, con dos O. Esta palabra nos grafica, ¿sabe qué cosa? Ese sonido cuando el agua está hirviendo. No sé cuánto han cocido huevos aquí, yo sí. Y me da un temor cuando el agua está así tan hirviendo, ¿cierto? O sea, ese tipo de celo es. Dios mismo tiene que ponerlo para entrar a ese nivel de ambición por los dones. Arder con celo, estar profundamente comprometido con algo. Ser sincero también dice, desear de todo corazón, estar completamente absorto en algo. Entonces, ¿qué dice Pablo? Persigan el amor, pero ardan como el agua que está hirviendo, ardan con celo, estén profundamente comprometidos, completamente absortos. ¿Por qué? Por los dones espirituales. Primera Corintios 14:12 dice, ya que tanto ambicionan los dones del Espíritu, procuren al menos poseer en abundancia los que son para edificación de la iglesia. ¿Qué dirían los maestros de hoy? Ah, ustedes que ambicionan los dones, dejen eso, olvídense de eso. Busquen a Dios y no su poder. Pero ¿qué dijo este hombre lleno del Espíritu que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento? El perito arquitecto de la iglesia. Ustedes que ambicionan los dones, ustedes que están profundamente comprometidos con esto, ustedes que están ardiendo como esa agua cuando cocen los huevos, ustedes que están absortos por eso, abunden en aquellos dones que edifican a la iglesia. Porque yo cuando me comprometo a edificar la iglesia, estoy trabajando junto al Padre que da testimonio y junto al Espíritu que manifiesta los dones. Y estamos haciendo guerra ¿contra quién? Contra las puertas del Hades, de la muerte. Primera Corintios 14:39, así que hermanos míos, aquí Pablo vuelve a decirles, ambicionen el don de profetizar y no prohíban que se hablen lenguas. Pablo sigue echando aquí gasolina al fuego que ellos tenían. Y más, y sigan ambicionando, y sigan ambicionando. Hermanos, sinceramente, los dones del Espíritu realmente se ven en la iglesia para que alguien diga, dejen de buscarlo, dejen de tener hambre por eso, o algunos como llega el caso de que no lo ven tan necesario. Yo sinceramente veo demasiado poco los dones del Espíritu operando en la iglesia. O dígame si en la última reunión que fueron en su iglesia, díganme si vieron a un ciego ver, díganme si vieron a un sordo oír, díganme si se levantó un paralítico. ¿Por qué la iglesia usa a una persona
haciendo el lenguaje de señas, ¿cierto? Para los sordomudos. ¿Y por qué no es como Cristo, que le dijo, espíritu sordo y mudo, sal de él? Entonces la iglesia se ha vuelto tan social y ha perdido el poder. Yo sinceramente no, a ver, de la última reunión en la cual participaron en su iglesia, ¿vieron el don de fe? ¿Vieron la interpretación de lenguas? ¿Vieron los discernimientos de espíritus? ¿Vieron los dones de sanidades? ¿Están viendo la profecía a un nivel más brutal del que conocemos? Y hoy día escuchaba a un maestro, se llama John Wimber, y él decía, los dones no son dados para gente buena ni para la gente madura. Y como dice Pablo, es para la gente que lo ambiciona. Es para la gente que entiende que la iglesia está en una confrontación. O sea, el diablo no está de brazos cruzados con nosotros ahí en la iglesia, con un pandero, sí, cantemos, no. Él constantemente está lanzándonos ataques, ¿cierto? Poniendo trampas, tentaciones. Pero hermano, lo que dice Jesús es que la única manera en la cual Él edifica su iglesia es por medio de su poder. Por eso Pablo dice, la fe de ustedes tiene que estar fundada en el poder de Dios. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, sino en poder. Así que hermano, espero que usted se una también a Dios mismo y, y que entre en una insatisfacción santa por esto. Que usted se vuelva como esa agua hirviendo por los dones del Espíritu. Hay algo acá, lo cual quiero hablar un poco. Cierto Pablo dice en una parte de la Biblia, juzguen la profecía, amén. No dice juzguen al profeta, sino examinen la profecía. Entonces, hubo un hombre de Dios hace poco que dijo algo. Y obviamente aquí esto se tiene que escuchar con madurez. Y para mí él es un hombre de Dios, un hijo de Dios. De verdad, él es tremendo, él es maravilloso. Él es una bendición para el cuerpo de Cristo. Pero un amigo que estuvo ahí en persona lo escuchó decir, la iglesia no es un hospital. Y él dijo, no estoy en contra de los ministerios de sanidad, pero él dijo, la iglesia no es un hospital. No sé si está mi amigo acá, pero a él le dolió el corazón cuando escuchó eso. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 9, 12, 13? Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los que están sanos no tienen necesidad de médico. ¿Dónde trabajan los médicos? No trabajan en McDonald's vendiendo hamburguesas. Trabajan en los hospitales. Jesús se llamó médico, entonces, ¿qué es la iglesia? Es un hospital. Vamos a lanzar otra bomba más. Primera de Corintios 12, 28. Y en la iglesia
Dios ha designado, Dios ha designado. No fue el apóstol Pablo, no fue el apóstol Pedro, no fueron los ancianos de la iglesia de Jerusalén, no fueron los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía, no fue Bernabé, no fue el apóstol Juan. Y en la iglesia, Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar, profetas, en tercer lugar, maestros, luego los que cantan, luego los que danzan, luego los que limpian los baños. ¿Cierto que no dice eso? No sé quién está ahí con la Biblia. Si está ahí con su Biblia, anote lo que dice después de maestro. Luego los que tocan el pandero, luego los que cuidan los autos, luego los, los de multimedia, luego no. Luego los que hacen milagros, después los que tienen dones de sanidades. Ahí lo puso Pamela para que vea que no lo estoy inventando. Primero apóstoles, profetas, maestros, cierto que son parte del ministerio quíntuple. Luego los que hacen milagros, después los que sanan, y después los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Entonces ven cómo mira a Dios a la iglesia, ¿cierto? Ven que Dios mira a la iglesia como un hospital. Y tristemente nosotros vemos en la iglesia más personas que cantan, que danzan, que gente que se mueve en milagros y en sanidades. A mí me pasó una vez en la iglesia, muchas personas profetizando, y voy y le digo a mi pastor, pastor, el Señor ayer me impartió un don, llame a todos los enfermos. Y habrán pasado unas 200 personas, yo creo. Y de los que estábamos orando éramos 5. Entonces a mí no me dio. Oré por una, después por otra, pero no dimos abasto. Era demasiada la necesidad. Y hermano, los dones son tan necesarios, hermano. Es- y, y ahora voy a hablar algo. Con Patricio hemos estado leyendo, y gracias a Dios hemos tenido acceso a teólogos, eh, como dice un hermano, la nata de la nata. El nombre de este teólogo es Richard B. Hayes. Entonces, él tiene unos trabajos así, pero son obras maestras. Y a veces, no sé si acá cuántos conocen a estudiosos, teólogos, pero, pero estos libros nunca los va a encontrar a la librería, en la librería. Nunca. Ni siquiera llegan estos autores porque son libros que lo usan a nivel académico. Son, son tesis de doctorado y esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que ve él en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, en las cartas de Pablo? ¿Sabes lo que ve él? Y si lo puedo poner en mis palabras, cuando Pablo citaba el Antiguo Testamento, mm, no lo citaba como una inspiración, o no lo citaba porque
Bueno, eran cristianos y tenían que predicar el Antiguo Testamento, ¿cierto? Por eso Mateo cuando no habla de la Escritura, porque la Escritura dijo, no era en modo de inspiración, sino que era en modo de cumplimiento. Amén. Cuando dice el libro de Mateo, Jesús es el hijo de Abraham, el hijo de David. ¿Qué quiere decir? Que Cristo es el hijo de Abraham, tiene que ver con lo que dijo Pablo, que Cristo es esa simiente. En tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. El apóstol Pablo tuvo esa comprensión de que esa simiente no era una nación, sino que es Cristo. Y todos tenemos acceso a esa herencia y a esa promesa por medio de la fe en Cristo. Él es el hijo de David, dice Mateo. Amén. O sea, es aquel que ya está reinando. ¿Qué le prometió Dios a David? Que de su descendencia iba a haber uno de sus descendientes que iba a reinar por siempre. Pero miren esto con respecto a los dones del Espíritu. Esto está en 1 Corintios 14:25. Y aquí es donde Pablo habla de que nosotros por medio de la profecía, cuando llega un incrédulo, ¿cierto? Dice que los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Y dice aquí que esa persona, por medio de este don del Espíritu, va a adorar a Dios, se va a postrar y va a declarar que en verdad Dios está entre ustedes. Yo esto lo había leído miles de veces, porque hemos hecho la escuela profética y a mí me tocó enseñar de don y ministerio. Y, y de lo que más hablé fue de 1 Corintios 14, pero nunca me imaginé que Pablo estaba hablando de un cumplimiento basado en Isaías 45:15. 45:14 dice, así dice el Señor, los productos de Egipto, la mercadería de Cus y los sabeos, hombres de gran estatura, pasarán a ti y tuyos serán. Detrás de ti caminarán, pasarán encadenados y ante ti se inclinarán. Te suplicarán. Ciertamente Dios está contigo y no hay ningún otro Dios. Entonces el apóstol Pablo hacía estas conexiones con el antiguo pacto, pero no era modo de inspiración, Pablo estaba diciendo, Corintios, cuando ustedes profetizan, cuando ustedes están ejerciendo este don del Espíritu, el don de la profecía, ustedes están cumpliendo Isaías 45:14. Por eso los dones del Espíritu son tan poderosos, tan importantes, porque son el medio en el cual esa profecía de Isaías se cumple. Son el medio por el cual los incrédulos van a decir, estos no son solamente religiosos, estos no son solamente fanáticos, sino que van a decir, Dios está con ellos, Dios está entre ellos. Zacarías 8:23 también dice, así dice el Señor de los ejércitos, en aquellos días 10 hombres de todas las lenguas de las naciones tomarán el vestido de un judío diciendo, iremos con ustedes porque hemos oído que Dios está con ustedes. Y esto está en todo el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Quizás Patricio igual hable un día de esto, cuando dice que Jesús fue bautizado, el cielo se rasgó, y ahí se cumplió algo también, un clamor de Isaías. Pero ahí quizás Patricio lo va a enseñar algún día. Pero hermano, los dones del Espíritu son necesarios no solamente en la iglesia, sino en el diario vivir.
Hace tiempo unos amigos tuvieron un accidente automovilístico y un hijo de una amiga quedó con una microfractura en su cervical. Y yo de verdad no quería orar porque veníamos de todo ese impacto, de todo ese shock, de ver ahí ambulancias, de ver ahí carabineros, a los bomberos. Ya venía con todo ese shock y llevar a los amigos al hospital. Y después de haber estado en el hospital, eh, no con mucha fe, dije, a ver, oremos. En una de esas pasa algo. Meli se ríe de mí. No se ría, Meli. No se ría. Cuando oré por ese niño, el niño fue sanado inmediatamente. Se sacó el cuello ahí, esos cuellos que colocan cuando uno tiene una lesión cervical, y ese niño está loco. Comenzó a mover la cabeza así. Yo ahí dije, se murió. Y después oramos por la mamá, también. La mamá apenas caminaba y no, estaba mal, mal, en una situación muy crítica. También el Señor la sanó. Entonces, hermano, usted necesita los dones del Espíritu en el diario vivir. Muchos de ustedes van a tener situaciones críticas. Alguien va a tener un accidente, su hija se va a enfermar, su hijo se va a enfermar. eh, no va a saber qué decir en una situación en particular. Y ahí, como dijo Jesús, a ustedes los van a llevar a tribunales, ¿cierto? Los van a poner ahí a prueba, pero no se preocupen porque el Espíritu de su Padre les va a dar las palabras en el mismo momento. Entonces usted va a estar en muchas situaciones donde va a requerir el conocimiento del Espíritu, la sabiduría del Espíritu, la fe del Espíritu. Muchas personas no van a creer por su buena predicación o exposición del Evangelio, sino que va a tener que llevar el Evangelio con demostración, con poder, con señales, con prodigios. Entonces, hermano, los dones, como venía hablando, son extremadamente importantes. ¿Por qué? Porque Dios los puso en la iglesia. Dios mismo los designó. También, como decíamos, tienen un cumplimiento escatológico, tienen un cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Nosotros, la iglesia, estamos cumpliendo muchas cosas que ellos profetizaron a través de Cristo. Y también usted va a ser sometido a situaciones extremas. No sé cuánto han visto un video de un pastor de Sudáfrica que un hombre se muere en su culto. Ahí él estaba predicando y un hombre se muere. ¿Qué hizo él? No llamó a la ambulancia, no llamó al hospital. Este pastor lo resucitó. Bueno, a mí también me tocó vivir una situación parecida en una iglesia donde iba. Había un hermano sirviendo. Fue como hace 10 años atrás más o menos. Este hermano estaba sirviendo y de repente le da algo al corazón. Y todos los hermanos orando, orando, orando. Y al pastor no le gustaba que lo interrumpieran en su prédica. Entonces un hermano fue a interrumpirlo y el pastor bajó. Bueno, si bajó, se interrumpió su prédica porque era algo grave. Y al final este hermano había
había muerto porque al final otro día fue al médico y el médico le decían, ¿qué haces tú de pie? Qué haces aquí tú? Tú deberías estar hospitalizado. Y el pastor ahí, tremendo hombre de Dios, oró y resucitó también. Entonces, hermano, usted y yo no sabemos qué vaya a pasar. Hace tiempo también nos tocó la iglesia recibir ataques de hombres que vienen a destruir la iglesia. Y era increíble cómo ese tipo, al orar por una persona, podía activar luchas que la persona había tenido en el pasado, podía activar enfermedades. Increíble el nivel de ocultismo que tenía ese tipo, pero hermano, ¿qué pudo romper eso? Fue el poder de Dios, fue el poder del Espíritu Santo. Pero la clave, ¿cuál es? Esa ambición santa. Usted sea ambicioso por los dones del Espíritu. Hágale caso a la Biblia y no a los predicadores que hablan de que solo carácter, solo carácter. Ay de mí si yo predico en contra de los dones, porque estaría predicando en contra de Dios mismo. Si Él es, si Él es el que provee eso. 1 Corintios 12 dice, es el Espíritu el que obra. Dios obra esto, Dios obra, de Él lo ejecuta, de Él nace. Así que hermano, obviamente usted para que pida los dones, anhele los dones, también tiene que ver cómo operan. Entonces usted va a tener que dedicar tiempo a estudiar, a leer, a invertir. ¿Cierto? Muchos dones también se transfieren por la honra. Acá hay muchas personas que han invertido dinero en ir a Brasil. Bueno, se hizo la escuela profética, igual se activó lo profético. Todo tiene que ver con eso también. Pero si quiere aprender de los dones, puede buscar maestros como John Wimber, Derek Prince, Kenneth Hagin. ¿Cierto, Alejandro? Lester Sumrall. Tiene que buscar libros, tiene que a ver quiénes son los mejores maestros. Bueno, y no solamente gente que habla, sino que se muevan los dones. Porque ese tiempo una persona me puso una prédica de los dones. Dije, ¿qué voy a escuchar? Si esa persona critica los dones, o sea, si es cesacionista. Entonces, todas esas personas que les nombré, ellos se movían en casi todos los dones, en la mayoría de los dones. Y bueno, deben haber más autores también. James Gold también tiene un libro sobre los dones del Espíritu. Eh, Hay muchos videos también de Derek Prince, John Wimber también, fue un, fue un tremendo maestro él. Bueno, Randy Clark, Bill Johnson. Entonces eso también forma parte de esa ambición. Como decía, uno de los significados es estar profundamente comprometido con algo. Ambición. Estar profundamente comprometido con algo. Entonces usted comprométase en ver cómo opera el don de palabra de conocimiento. Y ahí, ¿qué va a hacer ustedes? Buscar, no sé, Flaminio Rivas, palabra de conocimiento, ¿cierto? Moisés Bell,
Este profeta de Puerto Rico, no me recuerdo el nombre, pero lo vimos en Argentina. Frankie también, tremendo, ¿cierto? Lo profético ahí, sanidades, milagros. Entonces usted comprométase con eso. Ángel Rodríguez. Entonces también esa labor, ese compromiso yo me quiero tomar porque tengo a Cristo en mí, tengo al Espíritu en mí, pero otra cosa es lo que digo y otra cosa es que lo manifieste. Entonces la iglesia lamentablemente se ha puesto muy romántica en este tiempo, demasiado romántica, muy, muy romántica. Y está bien, usted tiene que escuchar adoración, leer libros de intimidad, leer Cantar de los Cantares, obviamente, no para darle ese versículo a la hermana, sino usted ve ahí ese misterio de Cristo como su esposo, como usted tiene que amarlo. Pero por eso les leí esa parábola del buen samaritano, ¿cierto? Los sacerdotes y los levitas que tienen que ver con esta iglesia de servicio, de adoración, de culto a Dios, de glorificar a Dios. Pero Dios cambió la naturaleza de su pueblo. En el antiguo pacto, sí, levitas y sacerdotes. Pero ahora en este reino donde nosotros somos reyes y sacerdotes, tenemos que ser como el buen samaritano, ser un hospital, ¿cierto? No sé cuánto aquí crecieron en una iglesia pentecostal, yo sí. Entonces para ellos glorificar a Dios era estar de pies y decir 3 veces gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero Juan 17:4 dice, yo te he glorificado en la tierra al llevar a cabo la obra que me encargaste. ¿Cómo glorificó Cristo al Padre? Completando la obra, toda la obra, no solamente la cruz, sino que toda la obra que Él hizo, sanando, liberando, resucitando. Entonces, si usted quiere glorificar a Dios, sáquese ese chip de romanticismo y sea un guerrero, sea alguien que arda por los dones, vuélvase loco por los dones, porque los dones no son cosas, se trata de alguien, se trata de alguien hermano. Y si quieres ser un hombre exitoso, como yo me he estado planteando, amar a Dios y amar al prójimo, sí o sí va a tener que manifestar los dones del Espíritu. Sí o sí. Yo aún soy demasiado limitado en eso. Soy muy limitado en eso. Hay muchas necesidades. Muchas necesidades. Y esa necesidad no se va a satisfacer con una sonrisa, con un Dios te bendiga, o voy a estar orando por ti, o lo voy a escribir en el grupo de intercesión. Hermano, Jesús no tenía grupo de intercesión por enfermos, sino que Él envió a los 12, envió a los 70. Amén. Entonces usted que está ahí orando en grupo de intercesión por enfermos, mejor vuélvase loco, arda en celo, ambicione los dones. Métase en ayuno, en oración, compre libros o piratee libros. ¿No? Eso no.
Busque enseñanza en YouTube, hay mucha enseñanza. Yo hoy día estuve viendo en inglés, no sé inglés, pero honro a ese hombre de Dios que enseñaba ahí, por el nivel espiritual que tuvo, por el fruto que él tuvo. John Wimber fue de mucha bendición para Bethel, Bill Johnson, Randy Clark. Cada vez que usted escucha a hombres orar por sanidad, ¿de cuánto te duele? Del 1 al 10. Eso no viene de Bethel, eso no viene de Dunamis, eso viene de John Wimber. O cuando profetizan, ¿te hace sentido? Eso no viene de Dunamis, eso no viene de Bethel, eso viene de un hombre que pagó el precio y aprendió del mismo Espíritu Santo para caminar en eso. ¡Ah! Qué maravillosos son los dones del Espíritu, ¿cierto? Y cuánta falta hacen. ¿Cuánta falta hacen? Es una tristeza que haya más músicos en la iglesia que más gente que se mueva en sanidad, en liberación, en profecía, en milagros. Es una tristeza tremenda esa. Así que si queremos ser una iglesia bíblica, que esté en orden, que sea apostólica, pague ese precio. Vuélvase como un niño. Yo hace tiempo no tenía esa hambre de ver un predicador y decir, Señor, necesito eso. Llorar y decir, Señor, y a la tarde veía unos profetas, Señor, necesito esto, necesito moverme en lo profético, Señor. Y clamaba y lloraba, Señor, necesito. Entonces, hermano, no solamente en la iglesia, en cualquier lugar donde usted vaya, hay necesidad. Otro día lo hablaba con un amigo de que uno puede entrenar los dones en cualquier parte. Así comencé yo. Buscaba gente en Facebook, quién tiene enfermedad, quién tiene dolor, los llamaba por teléfono. Así comencé en esto. Iba a la calle solo, Plaza de Armas de Chile, orando, a los hospitales con amigos, llevando comida. Pero hermano, no hay excusa. Tenemos que volver a eso. Quizá algún día David les cuente cómo le fue en la conferencia ahora en Córdoba. Pero yo aprendí algo. Aprendí algo de mi amigo David. No nos sirve de nada ser una iglesia romántica si no somos hambrientos y violentos. No nos sirve de nada ser una iglesia que tiene una esperanza futura y no ser violentos y hambrientos. David les va a contar la honra que él tuvo. Y yo sé que Dios trajo un profeta de Estados Unidos solo por David. Solo por David. Bueno, ahí les di un spoiler, un adelanto. Hermano, Dios va a traer gente que vivió de hace 100 años y Dios te va a traer la unción de Él, porque tú tienes hambre de eso.
Así que vosotros que sois ambiciosos por los dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Y yo edificaré a mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si vemos al infierno ganar territorio en la iglesia, ¿saben por qué es? Por todo lo que le hablé, porque falta ambición por los dones. Diversos dones, como decía ahí, tiene que ver con extenderse de un lado a otro, con expansión, con ganar terreno, con ganar territorio, con ganarle el terreno al enemigo que tiene en la iglesia. Le aseguro que en muchos lugares donde se adora, se adora, se adora, hay muchos demonios escondidos ahí, felices, adorando. Pero pónganle ahí al apóstol Catherine Creek. Esa gente que adoraba va a estar manifestada. Pónganle ahí a Juan Carlos Harrigan. Mucha gente que ahí adora va a estar en el suelo siendo libre. Así que hermano, yo sé que el Señor algo está haciendo con nosotros. Algo hizo con el pastor David ahorita en esta conferencia. Algo está haciendo conmigo porque yo estaba muy cómodo con lo que estaba viendo, como el Señor se manifiesta. Yo estaba muy cómodo. Y uno llega como a un nivel de fe, el Señor se va a mover, pero no. El enemigo nos ha ganado mucho terreno, mucho territorio. Necesitamos los dones para recuperar el territorio perdido, a la gente que se perdió. Amén. Así que el Señor le bendiga. Vayan con todo. Vuélvanse locos. Vuélvanse locos por esto. Eh, Mucha gente está reuniendo a gente en sus casas. Yo también tengo ese sentir acá en Santiago. Bueno, mientras esté en Santiago, a veces estoy en otra ciudad. Pero buscar lugares donde invitemos a gente para que usted pueda ejercer los dones. Entonces usted puede hacer eso. Invita a vecinos, invita a compañeros, invita a familiares y ministreles. Comienza a ejercitar los dones del Espíritu. Amén. No sé si pueden parar la grabación.